Audiolibro: Huéspedes guerreros, el batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880. Gustavo Rodríguez Ostria. Bolivia. Capítulo 1. Huéspedes guerreros en Tacna. Bolivia era poseedora de una larga tradición marítima que se remontaba incluso antes de su constitución como Estado independiente el 6 de agosto de 1825. 4 años más tarde creó la provincia del Litoral, la misma que en 1867 se transformó en departamento, con su capital el puerto de Antofagasta sobre el Océano Pacífico. Este territorio de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de superficie albergaba riquezas naturales como salitre y plata, y unos 400 kilómetros de costa sobre la que se ubicaban sus otros puertos de Tocopilla, Cobija y Mejillones. La soberanía marítima boliviana no había sido cuestionada por Chile, y por el contrario, en sus diversas constituciones reconocieron que su límite hacia el norte con Bolivia era el desierto de Atacama. 1. La invasión. El 14 de febrero de 1879, 2,5 centenares de soldados del ejército de la República de Chile, sin previa declaración de guerra y apoyados por sus naves, el blindado Blanco Encalada, el acorazado Cochrane y la corbeta O'Higgins, ocuparon el puerto de Antofagasta, iniciando la invasión del litoral de Bolivia. Ese mismo día tomaron el puerto de Mejillones y 2 días más tarde ocuparon el importante mineral de plata de Caracoles. El 1 de marzo, respondiendo a la agresión, Bolivia se declaró en estado de guerra con Chile, país que continuó desplazando sus fuerzas armadas por el territorio boliviano. El 21 de marzo ocupó el puerto de Cobija y al día siguiente la pequeña población pesquera y portuaria de Tocopilla, a 300 kilómetros de Antofagasta. En el momento de la invasión chilena, Bolivia se reponía de la sequía y la peste que en 1878 asoló duramente las regiones del altiplano y los valles, las más pobladas e importantes del país, causando una elevada mortandad. Por otra parte, 2 años atrás, un terremoto seguido de un fuerte maremoto había devastado la costa boliviana. Con la finalidad de recaudar recursos para afrontar dichas adversidades, el gobierno de Bolivia solicitó, con justo derecho, a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capital anglo-chileno, el pago de una tasa de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. En lugar de acudir a los tribunales bolivianos, la compañía logró que el gobierno de Chile hiciera un reclamo al de Bolivia. Este manifestó su voluntad y disposición de someter esta controversia al arbitraje previsto por el protocolo complementario suscrito entre Bolivia y Chile en 1875. Pero Chile prefirió el recurso de la fuerza. Chile tradicionalmente
pobre y carente de recursos naturales, decidió expandirse a costa de sus vecinos para adquirirlos por la fuerza. El propósito de esta operación militar era, por tanto, apropiarse sin otro argumento que el poderío militar de las importantes riquezas naturales, en especial del salitre, ávidas demandas del capitalismo mundial, en especial inglés, que no estuvo ajeno a los intereses de Chile para desatar la conflagración. El salitre comenzó a ser explotado hacia 1840, pero su producción creció en años sucesivos por la demanda de los países capitalistas industrializados para aumentar la productividad de su agricultura con el uso de nuevos fertilizantes, a lo que se sumó la necesidad de fabricar pólvora para sus ejércitos. Las fabulosas minas de plata de Caracoles, descubiertas hacia 1870, eran, pese a su declive 8 años más tarde, otro factor que revelaba a Chile las inmensas potencialidades y riquezas de la zona. El verdadero propósito de esta invasión, complaciente con los intereses de las burguesías de Chile e Inglaterra, solo sería reconocido años más tarde. El 13 de agosto de 1900, Abraham Cohen, ministro plenipotenciario de Chile en Bolivia, con crudeza admitió que el litoral es rico y vale muchos millones. Eso lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, que si nada valiera no habría interés en su conservación. Gumucio, 1985, página 185. Punto aparte. Bajo ese imperativo, tras ocupar las poblaciones costeras en febrero de 1879, las tropas chilenas invasoras continuaron su ocupación, introduciéndose en territorio boliviano en afán de conquista para alcanzar su independencia económica como civilizadora, para imponer su mirada de orden y progreso, entre comillas, sobre sus vecinos, considerados una mezcla informe de, entre comillas, cholos e, entre comillas, indios bárbaros. MC Evoy, 2011. Bajo estas premisas, el 23 de marzo de 1879 se enfrentaron en el poblado y oasis de Calama a una pequeña pero aguerrida columna de 135 hombres al mando de Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa. Una parte eran pobladores de Calama y el resto procedían de Antofagasta, Chiuchiu, Cobija y Tocopilla, de donde también llegó pólvora y algunas armas. Entre paréntesis, Taborga, 1879. Punto seguido. Cierra paréntesis. La numerosa y bien pertrechada tropa chilena impuso finalmente el peso de su mayor número y mejor armamento para vencerlos. A partir de entonces, el departamento del Litoral quedó bajo la dominación chilena y Bolivia, temporalmente enclaustrada, sin acceso soberano al Océano Pacífico. Conocidas las noticias de la invasión Bolivia buscó fortalecer su pequeño y mal armado ejército para rechazar la agresión.
Hasta entonces Bolivia contaba apenas con unos 1.500 hombres, entre paréntesis Durkheim 1987, cierra paréntesis. El presidente Hilarión Daza amnistió a políticos opositores y acogió en su seno a altos oficiales que había separado de sus filas. Pese a las dificultades que atravesaba por la sequía y la peste en las ciudades y diversas localidades, se iniciaron las tareas de reclutamiento y la organización de nuevos batallones y regimientos. Recién el 5 de abril, Chile declaró la guerra a Bolivia, también a Perú, que, en virtud del Tratado de Alianza Defensiva, suscrito en 1873, se habían unido. El repudio a la agresión se extendió en ambos países. Tras recibir desde Perú el telegrama, entre comillas, vuele ejército a Tacna, cierra comillas, el gobierno de Bolivia, presidido por el general Hilarión Daza, se movilizó para trasladar y concentrar el grueso de su tropa en la ciudad de Tacna y el sur de Perú, hacia donde también convergían tropas de ese país. Estas, al mando del presidente Manuel Ignacio Prado, zarparon las primeras del puerto del Callao el 5 de abril, llegando a Iquique, puerto peruano, el día 18 del mismo mes, los primeros contingentes. Justo un día antes habían salido de La Paz 6.000 hombres del ejército de Bolivia. Destacaba entre ellos el batallón Sucre, granaderos de la Guardia, segundo de línea. Contaba con medio millar de hombres, además de las decenas de mujeres conocidas como rabonas que lo acompañaron durante todo su periplo en el sur del Perú. 2. Despedida. En efecto, el 17 de abril a las 10 de la mañana, luego de una emotiva ceremonia religiosa en la Plaza de Armas, el 16 de julio, Plaza de Armas 16 de julio, mejor dicho, Plaza de Armas 16 de julio, el grueso del ejército boliviano, incluido el batallón Sucre, partió de La Paz con destino a Tacna, a una distancia estimada de 389 kilómetros por la sinuosa ruta que se usaba en esa época. Al mando estaba el presidente Hilarión Daza, de 39 años, que gobernaba Bolivia desde el 4 de mayo de 1876. El Comercio de La Paz describió la escena mezcla de alegría y llanto. Dice así: principia a desfilar el ejército. Las calles atestadas de gente son regadas por lágrimas y flores que se derraman desde los balcones sobre los nobles guerreros que van a salvar la patria y a reconquistar su honra. Numerosas familias aún quieren otra vez estrechar en sus brazos a los seres queridos que se alejan en su seno y acompañan al ejército hasta la altiplanicie del Panteón. Punto aparte. El pueblo en masa tributaba honores y vítores, narró José Vicente Ochoa en su diario de guerra que llevaría durante toda su permanencia en el sur peruano. Joven abogado veinteañero, oficiaba como secretario del Estado Mayor del Ejército y asistente personal del presidente Daza. Continuó con una impresión favorable. Dice así: la gran muchedumbre que rodeaba al ejército nos ha seguido hasta Viacha. Ha sido una salida frenéticamente alegre por parte de la tropa y extremadamente triste por parte de los que se quedaban.
2014, cierra paréntesis. En esa pequeña localidad altiplanicie se sumó el batallón Oruro de medio millar de plazas, además de su artillería. También se hizo presente el escuadrón de rifleros, integrado por jóvenes de clases dominantes de ese mismo departamento minero. Tras 3 días de dura travesía por una ruta polvorienta, aunque bien abastecida de agua y alimentos, arribaron a Cantuyo, comunidad aymara, a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Esa misma jornada se incorporaron las tropas del batallón Independencia de aproximadamente medio millar de plazas, también procedentes de Oruro, aunque esta vez compuesto principalmente de artesanos, mestizos e indígenas. La columna militar ingresó la jornada del 20 a San Andrés de Machaca, a unos 135 kilómetros de La Paz, circundada de ayllus indígenas aymaras. Al día siguiente entraron a Santiago de Machaca, una veintena de kilómetros más adelante y de una fisonomía humana y geográfica similar, propia del altiplano andino. La caminata por la alta planicie, pese a que por momentos les acompañó el buen tiempo, fue duro y desgastante. A las marchas de al menos medio centenar de kilómetros diarios se sumaron los efectos nocivos del soroche o mal de altura y del frío, pues acampaban a campo traviesa, de modo que en las fechas posteriores el ritmo y longitud de la caminata tuvieron que ser reducidos en consideración a los efectos nocivos sobre las tropas. Estas en su gran mayoría se movilizaban a pie, salvo un puñado de jefes y oficiales y los cuerpos selectos como el Murillo de La Paz y los rifleros de Oruro. Ellos montaban en sus caballos y mulas, abre paréntesis, procuradas por ellos mismos a costa de su perculio, cierra paréntesis, y no por las caballerizas del ejército, como correspondía a una situación en la que sobrellevar los costos de la guerra era de responsabilidad personal y no del Estado. Con el correr del tiempo, la ambientación mejoró y por tanto el desempeño. El ejército parece ya acostumbrarse con la marcha. Hay menos número de cansados y cada día más entusiasmo en todos por arribar al santo fin a que estamos destinados. Entre paréntesis, Ochoa, 2014. Un par de días más adelante acamparon en el margen derecho del río Mauri, límite con el Perú. Ya en el territorio de su aliado, la peregrinación boliviana continuó desde Uchusuma hasta Tocora, que despuntaba y asombraba por sus 2 elevadas montañas volcánicas coronadas de nieve. La vista dejó absorta a la partida militar. A la distancia, como una vaga promesa, podía contemplarse un inmenso elemento llamado mar, que teníamos deseos de ver, tal como igualmente apreciarían un año más tarde otros integrantes de las tropas bolivianas que concurrían a Tacna. Entre paréntesis, Alba 1882, cierra paréntesis. Bueno, queridos amigos, hasta aquí la tercera parte de esta lectura de este libro, Huéspedes Guerreros, el Batallón Sucre en el sur del Perú, en aquellos años que se dio la Guerra del Pacífico, en que Bolivia fue a defender con sus guerreros su litoral boliviano y también defendió junto al aliado del Perú el territorio peruano en el campo de la Alianza
Ocampo de Tacna. Un abrazo, saludos desde La Paz, Bolivia. Bolivia un día volverá al mar.